Cuando yo voy a Panamá nadie me cree que en Canadá hace calor. Pero sí hace, unos 2 días al año. Pero sí hace. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Marcos. ¿Hay clase? ¿Sí? Sí, nuestros jovencitos tienen su clase, disculpe, hermano. Pueden pasar a su clase. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Evangelio según San Marcos, el capítulo 6. Vamos a leer del verso 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El Señor bendiga su palabra. Señor, bendice tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Toca nuestros corazones. Que salgamos con algo diferente en este día. Diferente a la condición con la que vinimos. Que sea tu palabra, Señor, como la lluvia que riega la tierra y produce fruto. Que sea así en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que caiga sobre nuestras vidas y produzca fruto. Fruto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Dónde se mete Dios cuando yo estoy en problemas? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy en problemas? Cuando yo estoy en dificultad. Cuando yo estoy pasando trabajo. Remando y remando sin llegar a ningún lado. ¿Dónde está Dios y qué está haciendo? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Si no en voz alta, por lo menos nos las hemos hecho dentro de nuestra cabeza.
Yo me he hecho esa pregunta. De hecho, hace unos años cuando yo era un estudiante universitario en Brasil, pasé una situación, una crisis personal muy seria. Y estuve bastante enfermo. Y a consecuencia de esa enfermedad perdí la audición en un oído. Y yo recuerdo que me preguntaba, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no ve todos los esfuerzos que yo estoy haciendo? Un doctor aquí, el otro doctor allá, una inyección aquí, la otra cosa acá, esta pastilla, este tratamiento, sin llegar a ningún lado. Tal vez está muy ocupado. No tiene tiempo para mí. Hay otras cosas más importantes. Norcorea está haciendo pruebas de misiles. Irán está desarrollando armas nucleares. Tal vez Dios está ocupado con los problemas globales. Y no está viendo, no se está dando cuenta lo que me está pasando a mí, esta pequeña hormiguita, en una esquina de la tierra. Perdón. Tal vez a Dios no le importa tus problemas, mis problemas. O tal vez Él nos ha dejado algunas señales, algunas pistas de su presencia en medio de nosotros. Pistas que nosotros hemos sido incapaces de descubrir. Yo personalmente creo que este pasaje de Marcos nos dice algo al respecto de lo que Dios hace cuando nosotros estamos en problemas. ¿De dónde está metido? ¿Y qué es lo que Él está tramando? Fíjense, los discípulos y Jesús pasaron todo el día ministrando. Estaban cansados, se recuerdan. Estaban cansados. Y se fueron a un lugar aparte a descansar. No tenían tiempo ni para comer. Y cuando llegan al otro lado de la orilla del mar de Galilea, ahí está el gentío esperando. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted va de vuelta a su casa y ha tenido un día bien largo y bien pesado. Y cuando abre la puerta de la casa, tiene una visita sentada en el medio de su sala. Así le pasó a los discípulos. Cuando llegaron a donde querían descansar, el gentío ahí esperándolos. ¿Y qué hizo Jesús? Se pasó el día entero enseñando, predicando, sanando. En la tarde, como no había qué comer, multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a todo el mundo. Y cuando ya empezó a caer la noche, el Señor le dice a sus discípulos, súbanse en la barca y váyanse al otro lado, a Betsaida, y yo me encuentro con ustedes allá después. Y el Señor se quedó despidiendo a la gente. Y luego se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Yo estuve en el pueblo de Tabga. Tabga es el lugar donde creemos el Señor hizo el milagro de multiplicación de panes y peces. Y está en las laderas a la orilla del mar de Galilea. Y de ahí de Tabga uno sube
la ladera de la colina y llega a una montaña no muy alta, una colina no muy alta. Y desde allá arriba uno ve todo el mar de Galilea. El Señor terminó de despedir a la gente ahí en Tabga, a la orilla del mar. Y sus discípulos subieron en la barca a atravesar el mar de Galilea al otro lado. Y el Señor subió a la colina a orar. Y en lo que los discípulos van remando, se levanta un tremendo viento. Viento contrario. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una tempestad en un lago, pero las tempestades en los lagos son terribles también. Aquí en el Parque Nacional de Waterton se forman unas tremendas tempestades también, porque la geografía es muy parecida a la del mar de Galilea. Es un lago metido en el medio de unas montañas. Yo no soy meteorólogo, pero los científicos nos dicen que esa geografía produce muchas tormentas, vientos repentinos. Y en lo que los discípulos van por el medio del lago, navegando, remando, se les levanta el viento contrario. Normalmente estas tempestades suceden en la noche, cuando la temperatura empieza a bajar. Y esos cambios de temperatura, bien caliente en el día y bien fresco, bien frío en la noche, producen unas corrientes de aire que levantan olas en el lago. Bueno, los discípulos, dale y dale. Estuvieron toda la noche remando. Toda la noche. El Señor los despidió en la tarde, después que la gente cenó. Y en la cuarta vigilia de la noche, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La noche se dividía en 12, constaba de 12 horas. 4 vigilias de 3 horas cada una. La cuarta vigilia de la noche iba de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Bueno, los discípulos empezaron a remar a las 6 de la tarde. El mar de Galilea no es un mar, es un lago y no es muy ancho. De un extremo uno ve la otra orilla. Ellos empezaron a remar a las 6 de la tarde y a las 4 de la mañana todavía estaban ahí tirando brazos. Y el Señor estaba en la cima del monte, desde allá, mirando todo. Bueno, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido que tú estás dale y ya te duelen los brazos de tanto remar? Como los discípulos desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, tirando brazos, tirando pulso ahí. ¿Te has sentido alguna vez que tú has estado en medio de una noche, de esas noches bien oscuras que nos suceden en la vida? Esos periodos negros, esos periodos difíciles, esos periodos de problemas, esos periodos que son tempestades en medio de la noche. Tratando una cosa y otra, esforzándote con todas tus capacidades, con todos tus recursos físicos, financieros, para superar una dificultad, para superar un problema en la vida. Y Dios parece que no está ni por ahí. Y tratas una cosa y no funciona, y tratas la otra y no funciona. Y tú te preguntas, ¿hasta cuándo voy a estar yo remando contra el viento, remando contra las olas, y Dios no hace nada? Así estaban los discípulos esa noche. Y Jesús estaba en la orilla del monte, en la cima del monte, viendo todo lo que estaba pasando. Y los dejó remar. Y los dejó tirar brazos.
y los dejó pasar trabajo. Y los dejó intentar durante horas y horas y horas, toda la noche casi, superar el viento contrario, superar el problema en el que estaban. Había una monjita que decía que Dios siempre nos da las cosas 15 minutos después de la hora en que las necesitábamos. ¿Te has sentido así? Que tú estás tirando brazos y has estado horas y horas y horas y Dios no se ha aparecido. Bueno, y a la cuarta vigilia de la noche, a las 4 de la mañana, 5, Jesús decide ir a donde están sus discípulos, en el medio del lago. Y Jesús sale caminando sobre el agua. Y el viento es contrario. Y el viento es fuerte y las olas se levantan. Pero el Señor va caminando sobre las aguas. Y dice el Evangelio según San Marcos que Jesús quería adelantárseles. Quería pasarles. ¿Y esto qué es? ¿Será que Jesús estaba haciendo una carrera? ¿Será que Jesús quería pasar al lado de ellos? ¡Hey! See you later, see you del otro lado. ¿Qué es esto de que Jesús se les quería adelantar? Que Jesús estaba caminando sobre el agua y le iba a pasar al lado así, como un bote de motor. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio que Jesús quería hacer? Bueno, los judíos creían que el mar era el lugar donde estaban las fuerzas opuestas a Dios. Los judíos tenían miedo del mar. Consideraban el mar un lugar peligroso. Las aguas agitadas para los judíos tenían esta idea, este simbolismo de caos, de fuerzas opuestas, de fuerzas poderosas fuera de nuestro control, que se levantan contra nosotros y nos pueden destruir. ¿Se recuerdan la tempestad de Jonás? La tempestad en la historia del profeta Jonás, en el medio del mar. Los judíos tenían esta idea de que el mar, los lagos grandes eran lugares donde habían monstruos marinos, demonios, seres terribles, que podían de un zarpazo o de una bocanada destruir. Pero los judíos también creían que solo Dios tenía el poder sobre las aguas. En el principio de la creación fue una noche como esta. En el principio no había luz. En el principio todo estaba oscuro. Y las aguas cubrían la faz del abismo. Pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Los judíos creían que solamente Dios tenía el poder de conquistar los monstruos marinos, Rahab, el Leviatán, las fuerzas del caos y de destrucción que se manifestaban en el mar, en las aguas. Solo Dios tenía el poder de vencer estas fuerzas y de controlar las aguas.
El libro de Job, capítulo 9, verso 8. Él, Jehová, Dios, solo extendió los cielos y Él anda, Él camina sobre las olas del mar. Profeta Isaías 43, 16. Así dice Jehová: yo soy el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Salmo 77, 19. En el mar fue su camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron nunca conocidas. Profeta Habacuc nos dice, Habacuc 3:15, caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas avanzaste. Jesús viene caminando sobre el mar, porque solo Dios tiene poder sobre el mar, porque solo Dios tiene autoridad sobre el mar. Y la Biblia nos dice que Jesús quería adelantarse. Bueno, Jesús no estaba haciendo una carrera con el barco, no. El término que la Biblia usa es: Jesús quería pasar por ellos. Jesús quería pasar por ellos. Hay dos pasajes en la Biblia donde la palabra de Dios nos habla, nos describe a Dios pasando delante de alguien. Éxodo capítulo 33, versos 18 al 23. Éxodo 33, 18 al 23. Moisés le dice al Señor: te pido que me dejes ver tu gloria. El Señor le dice: no puedes ver mi gloria, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero aquí yo voy a pasar delante de ti. Y hay una hendidura en la peña, hay un hueco ahí en la roca. Métete en ese hueco y yo voy a pasar delante de ti. Y cuando yo pase delante de ti, yo pondré mi mano para que no veas mi rostro y mueras. Pero verás mi espalda y verás mi gloria cuando yo pase delante de ti. El profeta Elías, huyendo de la reina Jezabel. Imagínense, Elías había degollado 450 profetas. Y después que degolló 450 profetas de Baal, profetas paganos, profetas de un culto demoníaco, le salió huyendo una mujer. Para que ustedes vean, hermanas, el terror que ustedes pueden infundir en un hombre. Un hombre puede desafiar montones de hombres en su trabajo. Y llega a la casa y le tiene miedo a su mujer. El profeta Elías. Primero de Reyes, capítulo 19. Huyendo de la reina Jezabel. Sale huyendo. Y llega hasta el monte Horeb. El monte Sinaí. El monte de Dios. Y el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¡Ay, Señor! Tú no sabes lo que me ha pasado. Me están persiguiendo. Elías, tú no sabes quién soy yo. Déjame mostrarte mi gloria. Métete adentro de esas cuevas. Y párate en la puerta. Y aquí yo voy a pasar delante de ti. Y primero dice que pasó un terremoto que rompía las rocas, rompía las peñas. Pero el Señor no estaba allí. Y luego un viento recio que arrancaba los árboles y se llevaba a los techos de las casas. Pero el Señor no estaba allí. Y luego
un silbido apacible. Y Elías cayó con rostro en tierra, porque el Señor, Jehová de los ejércitos, estaba pasando delante de él. Jesús quería pasar delante de sus discípulos, caminando sobre las aguas. Hermanos, ¿ven lo que Jesús está haciendo aquí? Jesús se está revelando a sus discípulos como Dios. Porque solo Dios tiene poder sobre el mar. Porque solo Dios tiene poder sobre las fuerzas del caos. Porque solo Dios tiene control y autoridad sobre el viento y sobre el mar embravecido. Jesús está queriendo pasar por sus discípulos como el Señor pasó delante de Moisés. Como el Señor pasó delante de Elías, Jesús está queriendo pasar delante de sus discípulos para que ellos vean su gloria y conozcan que Él es Dios. Pero los discípulos, ¡ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Jesús está revelando su poder, su autoridad y su gloria a sus discípulos. Y los discípulos no lo entienden. Los discípulos no lo ven. They didn't get it. No lo entendieron y no lo vieron. Vamos. Y la pregunta es, ¿por qué los discípulos fueron totalmente incapaces de percibir la revelación del Señor? Marcos nos dice, es que ellos no habían entendido lo de los panes. No habían entendido lo de los panes. Bueno, esta es la segunda vez en el mismo día que Jesús está tratando de revelarse a sus discípulos como Dios, como Jehová de los ejércitos, como el Dios de Israel. ¿Quién fue aquel que alimentó la multitud en el medio del desierto? Solo Dios. Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, ¿quién fue que les dio pan? Pan descendido del cielo para alimentarlos a todos. En un lugar donde no había que comer, donde no había superstore. Dios, solo Dios puede alimentar a la multitud en el medio del desierto. Solo Dios tiene control sobre el viento y sobre el mar, sobre las aguas, sobre las fuerzas del caos que tratan de destruirnos. Solo Dios revela su gloria a sus siervos, pasando delante de ellos. El Señor les dio todas las pistas a los discípulos para que ellos percibieran que Él se estaba revelando en poder y gloria como Dios aquella noche delante de ellos. Y los discípulos no lo vieron, no lo entendieron. Y la pregunta que tal vez debemos hacernos es, ¿por qué? Marcos nos los dice. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Wow! Yo pensé que ese asunto de tener el corazón endurecido era solamente la gente mala. The bad guys. Faraón. Los fariseos. La gente que no creían en Jesús. Sus enemigos. Yo pensaba que esa era la única gente que tenía el corazón endurecido. Pero Marcos nos dice que los discípulos del Señor, sus amigos, sus compañeros de ministerio, aquellos que andaban con Él, aquellos que le conocían y aún creían en Él, no pudieron
entender las pistas que el Señor les dio en aquel día, no pudieron percibir la revelación del Señor, no pudieron percibir que Él se estaba revelando a ellos como Dios en poder y gloria, porque tenían el corazón endurecido. Hermanos, todos nosotros tenemos un problema del corazón. Esa es la condición de la raza humana. Todos nosotros, aún los que estamos sentados aquí, aún los que creemos en el Señor, aún los que le hemos recibido, aún los que queremos seguirle, aún los que estamos en el ministerio con Él, tenemos un problema en el corazón. Tenemos un problema que no nos deja ver a Dios cuando Él se está tratando de revelar a nosotros. Tenemos una condición en nuestro corazón que no nos permite ver las pistas que Dios nos deja de su presencia en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras dificultades. Tenemos un problema. Nuestro problema es que no podemos ver a Dios, porque nuestro corazón está inclinado a no verle. No podemos ver la gloria de Dios, porque nuestro corazón está inclinado a no verla. Porque la tendencia, la inclinación natural del corazón humano es negar la presencia de Dios. La inclinación natural del corazón humano es no querer ver a Dios, aun cuando Dios está tratando de revelar a nosotros. La inclinación natural del corazón humano es pensar que es un fantasma en vez del Dios de la gloria que está caminando en medio de nosotros. La inclinación natural del corazón humano es resistirse a ver y a reconocer la presencia de Dios en nuestro medio, aun cuando Dios está tratando de revelarse a nosotros. Y es por eso que no vemos a Dios en medio de nuestras dificultades. Porque Dios escoge, decide, planea revelarse a nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades. Pero nuestro corazón nos impide verlo. Hermano, Jesús planeó todo. Usted ven a Jesús planeando esto desde el principio. Váyanse ustedes delante de mí. Subir al monte y estar en oración. Ver desde el monte toda la dificultad de ellos. Ok, ya son las 5 de la mañana. Ya han remado bastante. Voy a encontrarme con ellos. Hermanos, Dios permite las dificultades. Dios nos mete en medio de las dificultades. Porque Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nosotros veamos su poder y su gloria en medio de las tormentas de la vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos pasa igual que los discípulos. No podemos ver. Porque nuestro corazón está inclinado a no ver a Dios, a negar la presencia de Dios, a no ver las pistas, las claves que Dios nos da de su presencia. Aun cuando Él claramente está tratando de revelarse. Hermanos, a mí me alienta el fin de esta historia. Porque aun cuando los discípulos no entienden,
Aun cuando los discípulos no reconocen que están en la presencia misma del Dios de Israel. Jesús le dice, yo soy. No teman. No tengan miedo. Jesús sube al bote con ellos. Jesús calma el viento a subir al bote con ellos. Jesús ve el problema del corazón de los discípulos. Pero tiene misericordia de ellos. Y gracia. Porque ellos le están tratando de seguir. Ellos le están tratando de obedecer. Pero tienen un problema. Una condición en su corazón. Vamos. Ese es nuestro Dios. Yo te puedo garantizar, hay muchas veces en tu vida en que Dios se ha tratado de revelar a ti y tú no te has dado cuenta. Hay muchas veces en tu vida en que Dios te ha tratado de hablar y tú no lo has escuchado. Hay muchas veces en tu vida, sobre todo en esos momentos de dificultad y de tormenta, en que Dios ha tratado de revelar su poder y su gloria a tu vida y tú no lo has percibido y tú te has perdido de todas las pistas que Dios te ha dado. Pero Él te sigue amando. Él te sigue diciendo, no temas. No temas. Soy yo. Soy yo. Él continúa intentando revelarse a nosotros. Aun cuando nosotros somos como los discípulos. Aun cuando nosotros somos como Steve. ¿Saben qué Steve estoy hablando? Mi hijo, cuando era niño, veía un show de niños. Se llamaba Blue's Clues. Un perrito azul. Y Steve tenía que descubrir las pistas de Blue, del perrito. Y las pistas estaban delante del nombre de este Steve. ¿Qué será lo que Blues está tratando de decirnos? Y yo me recuerdo, mi hijo era un niño pequeño, mirando la televisión y decía, ¡ahí! ¡Ahí está! Y el Steve, ¿dónde estará la próxima pista de Blue? Y mi hijo, ¡allá! El show de Dora también. Mi hijo era fan de Dora. No le gusta que yo diga eso, pero ya no está aquí. Mi hijo era fan de Dora. Los domingos en la tarde daban Dora. Teníamos que salir corriendo de la iglesia a ver el programa, a llegar a tiempo antes que empezara. Y hay una parte donde Dora está buscando algo. ¿Y dónde será que está el bote? Y mi hijo gritaba en la televisión, ahí, detrás de ti, allí. Hermano, así estamos nosotros con el Señor. En medio de nuestros problemas y de nuestras dificultades, ahí están las pistas de su presencia constante y fiel en medio de nosotros. Pero nosotros no las podemos ver como los discípulos, porque nuestro corazón está predispuesto a negar la presencia de Dios, aun cuando Él está en medio de nosotros. Hermanos, ahora yo miro en retrospectiva aquella negra noche de mi vida, cuando yo estuve enfermo, cuando yo intenté muchas cosas y ninguna resultó, cuando yo perdí mi audición, y me doy cuenta que Dios se estaba revelando a mí en medio de esos momentos. Que Dios estaba hablando a mi vida en medio de esos momentos. Que Dios estaba manifestando su gloria a mi vida en medio de esos momentos. Y he venido a decir lo que dijo Job después de la negra noche de su vida. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos,
Que Dios ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, a su presencia, a su toque, a las pistas que Él deja de su presencia en nuestra vida, en medio de nuestros problemas. Para que se cumpla en nosotros lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías. En aquel día me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros. Y lo sigues intentando una y otra vez, aún a pesar de que nosotros no entendemos las pistas. No vemos tu gloria. No vemos tu presencia en medio de nosotros. No podemos identificar las pistas que están tan claramente enfrente de nosotros. De que tú eres Dios y de que tú estás en control de todo. De las fuerzas del caos que quieren destruir nuestra vida. Tú eres Señor y estás en control. Y estás tratando de revelarte a nosotros en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades. Pero nosotros, como Dora, como Steve, no vemos las pistas que tú nos dejas de tu presencia. No entendemos tu revelación como los discípulos. No nos damos cuenta que en medio de nuestras dificultades y problemas y tormentas, en medio de las noches de nuestra vida, estamos delante de la presencia del Dios de Israel, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que camina sobre las aguas, de aquel cuyo espíritu se mueve y revolotea sobre la faz de las aguas, delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu presencia. Afina nuestro oído, nuestro entendimiento, para que percibamos las pistas de tu presencia, para que veamos tu revelación. Y hablando a nuestros corazones, para que estemos inclinados, no a negar tu presencia, sino a recibirla y a abrazarla cuando tú te acercas a nosotros. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor.